No es un secreto que en la redacción de este canal somos unos apasionados de la portería, esa posición que hace fluctuar las emociones como una montaña rusa, de arriba abajo. A lo largo de nuestro tiempo narrando historias, hemos contado la de enormes cancerberos legendarios de nuestro fútbol. Jorge Campos, Miguel Marín, Óscar Pérez, Osvaldo Sánchez, Miguel Calero, Pablo Larios, Federico Vilar y Antonio Carvajal han sido los personajes de los que hemos navegado sus carreras. Sin embargo, en la valiosa retroalimentación que a diario recibimos de nuestros suscriptores, se repite constantemente un nombre de otro arquero, larguirucho, fuerte y atajador, pero humilde y sencillo como pocos. Hemos sido testigos de las injusticias que el deporte suele dejar caer sobre grandes exponentes, y el protagonista de hoy desafortunadamente no es la excepción, pues a pesar de brillar y brillar cada año más que el anterior, el fútbol le fue pagando con diferentes y constantes decepciones, pero con muy contadas alegrías. José Adolfo Ríos García nació el 11 de diciembre de 1966 en Uruapan, Michoacán. Creció en una familia de 6 hermanos junto a sus padres, Carmen García Gaitán y José Ríos Chávez. Él médico de oficio y era la encargada del trabajo de la casa y del cuidado de los hijos. Su niñez fue muy intensa y aunque en el seno familiar no eran muy apasionados al fútbol, el amor nació a través de un tío que los domingos al mediodía lo observaba en televisión, a veces acompañado del padre de Adolfo, el más futbolero de todos y que además era aficionado americanista. Cuando tenía 8 años, el señor Ríos observaba en solitario el América, pues nadie más en casa veía fútbol. No lo sabía, pero era vigilado por su hijo, quien corrió a abrazarlo cuando buscaba con quién festejar un gol. Fue la magia de este bonito deporte la que reforzó la relación con su padre, que no era muy buena. Posteriormente comenzó a ir al llano con su hermano Alonso, que jugaba de portero. En dicha etapa terminó por reafirmar su idilio con la posición menos demandada, enamorándose de los lances, las maromas y cuánto malabar hacían los cancerberos para defender el marco. El pequeño José Adolfo lo tenía claro. Le apasionaba el fútbol y buscaría ser portero profesional como sus ídolos de la infancia, el mexicano Nacho Rodríguez Baena y el argentino Néstor Rafael Verdieri. Los relatos de sus hermanos y de él mismo cuentan que muchas veces faltaba a la escuela por irse a jugar e incluso en vacaciones no llegaba a comer por estar pateando la pelota o por andar atajando en porterías imaginarias. Ya cursaba la secundaria cuando le dieron la oportunidad de mostrarse con los aguacateros de Uruapan. Arribó al conjunto de tercera división a petición del exfutbolista y mundialista uruguayo Horacio Troche y su entrenador de porteros, el también charrúa Jorge Poyú. El interés por su hijo cayó de sorpresa al doctor Ríos. Consideraba que debía tratarse de un equipo muy malo para recurrir a firmar niños. No obstante, cuando se comunicó con Troche para confirmar la noticia, el doctor le prometió que lo apoyaría en todo para llegar a primera división, y así firmaba el primer contrato profesional de su retoño, que tan solo tenía 15 años. Formándose en la escuela uruguaya con los aguacateros, el Tigre Ríos, como le apodaron, se mantuvo durante 3 años hasta que lograron el ascenso a la segunda división B. Entonces el de gran resorte y enormes reflejos llamó la atención de Universidad Nacional, quien a través del doctor Mario Alberto Trejo lo invitó a probarse con los Pumas ENEP, equipo filial de los felinos que también se desarrollaba en la segunda B, la tercera liga profesional más importante del país en aquella época. El michoacano cautivó de inmediato con su gran nivel bajo los 3 palos, por lo que no tardó en hacerse de la titularidad. Tras 2 años con el plantel de extensión, en 1985 saltó al primer equipo universitario, con el que firmaría su primer contrato en el circuito dorado. Para su sorpresa, el acuerdo con el club no fue de 1, ni 2, ni 3 años. Lo amarraron por un lustro entero. Jugaría con la UNAM hasta 1990. Así se lo notificó don Arlando Levinson, entonces presidente del club. Con tan solo 19 años, José Adolfo ya era portero suplente de los Pumas, y su sueño del debut en la máxima categoría no tardaría en volverse realidad. El 3 de noviembre de ese año, la máxima casa de estudios visitó a la Perla de Occidente para medirse con el Guadalajara, durante la 4ª fecha del Torneo México 1986, una de las 2 campañas en que se dividió la temporada 85-86, debido a la segunda justa mundialista a celebrarse en nuestro país. Se jugaba la segunda mitad y las escuadras lo empataban a unos cuando Jorge Espinosa, entonces titular del conjunto estudiantil, sufrió un aparatoso choque con un delantero tapatío. Así que Mario Velarde no dudó en enviar al joven Adolfo al terreno de juego. Aquel día de otoño recibió su primer gol por vía de Néstor de la Torre, aunque luego Fernando Bernal igualó los cartones y el marcador terminó en 2-2.
Pese a todo, el balance del michoacano fue positivo con un par de salvadas bárbaras, entre otras buenas intervenciones. A partir de ese domingo en el Estadio Jalisco se gestó el inicio de una carrera intachable, ejemplar y brillante, una trayectoria que contaría muchísimas glorias, pero también una que otra encrucijada. El joven arquero le llenó el ojo a Velarde y para el resto del México 86 se quedó con la titularidad, aunque una pequeña lesión no le permitió acabar el torneo, en el que atajó un total de 8 cotejos. Al final de la competencia, los auriazules terminaron en 9º lugar del grupo 2, por lo que vieron las series finales desde sus casas. Para la temporada 86-87, el exportero de los aguacateros se mantuvo como el predilecto de su entrenador para proteger la puerta Puma. De 40 jornadas, el michoacano participó en 37. En aquel ciclo Pumas recibió 38 anotaciones, es decir, 0.95 goles por partido. Nada mal para un equipo plagado de jóvenes inexpertos, como bien relatan las crónicas de la época. Aunque aquella campaña también fue de tristeza universitaria, pues se quedaron fuera de la fiesta grande como terceros de su grupo y novenos de la general. Muy bien este muchacho, ojalá siga por ese camino. Sin embargo, las cosas cambiaron para la edición 47 del Campeonato de Liga del fútbol mexicano, gracias a las grandes actuaciones de Adolfo, combinadas con el temporadón de compañeros como Miguel España, García Aspe, Manuel Negrete y David Patiño. Los tsunamitas se metieron a la pelea por el título, presumiendo ser segundos del grupo 1. La quinta mejor escuadra de la competencia, y además contaban entre sus filas con Luis Flores, el campeón de goleo con 24 dianas. Solo que antes de batirse a duelo en el escenario de la liguilla, Ríos tenía una cita con el destino. Y es que el buen desempeño del portero Purépecha le valió su primer llamado a selección mexicana el 25 de abril de 1988 para un partido amistoso frente a Honduras en Ciudad Victoria. No encontramos material de video para ilustrar este maravilloso momento en la historia de Adolfo Ríos. Sin embargo, los periódicos reportaron que el tricolor obtuvo una holgada victoria de 4 goles contra 1. Aspe abrió la cuenta, Travieso Guzmán colocó el segundo, Alfonso Sosa hizo el tercero y Octavio Mora el cuarto. Por los catrachos recortó Cipriano Peña bajo la ligera colaboración del Meta Universitario, quien no pudo sujetar la de Gajos tras la cometida. De regreso en el torneo local, y ya durante la llave de cuartos de final, Universidad se impuso sin mayor complicación a los Tecos de la Autónoma, a quienes les retacaron la canasta con goles. Para el juego de ida, los felinos se impusieron con un doblete de Flores y otros más de Negrete y Alberto García Aspe. Por la visita descontó Lorenzo Unanue, que con fuerza y por abajo dejó sin oportunidad a Ríos García. En el de vuelta las cosas no fueron muy diferentes, y los de la máxima casa de estudios volvieron a imponerse, ahora 2-0 con tantos de Miguel España, que adelantó al 32, y García Aspe, que puso el 6-1 global a 2 minutos de consumirse el reglamentario. La serie de semifinales también fue contra un equipo jalisciense. Los rivales en turno fueron los Leones de la UDG, quienes vendieron cara a su eliminación. El primero de la serie se empató a 2. Los del Pedregal sacaron ventaja con la anotación de David Patiño, pero los de Guadalajara lo equilibraron desde los 11 metros en los pies de Jorge Dávalos, que batió al uruapense cobrando por su derecha. España despegó nuevamente a los Pumas cerca del medio tiempo, mas no supieron mantener la ventaja, y al 68 Luis Plasencia confirmó el 2-2, luego de rematar un balón que escupió el larguero. Durante la vuelta en el Coloso de la Avenida Independencia, Luis Flores aventajó a los del Puma Cachetón. No obstante, Octavio Mora emparejó los cartones para la UDG con un bello gol de diestra al 58. Pero las cosas no se quedaron así, ya que a 7 minutos del final, Negrete doblegó a Víctor Manuel Aguado para darle a los Pumas su sexta final, y apenas la primera para el cancerbero menester de esta crónica. La contienda por el título se disputó entre la UNAM y el Club América a visita recíproca, iniciando las hostilidades en el Olímpico 68 la tarde del 30 de junio. Durante los poco más de 90 minutos de la ida, Pumas se impuso a las Águilas con el tanto de penal de Flores, que a la media de juego fusiló a Adrián Chávez con una ráfaga. En la vuelta en el Coliseo de la colonia Santa Úrsula, nuestro protagonista viviría una de las tardes más oscuras de su carrera. Para empezar, y justo antes de cumplirse la media de juego, atacó mal el disparo de Gonzalo Farfán, permitiendo el empate momentáneo. Posteriormente Flores despegó a los felinos en el global, aunque sirvió de poco, ya que entre la cabeza de Farfán y la saga le clavaron el segundo pegado al palo. Luego de una réplica del primer tanto cayó otro americanista, solo que ahora por la vía de Adrián Camacho. Y finalmente el michoacano nada pudo hacer con la ejecución desde Manchón por parte de Antonio Carlos Santos, quien terminó por entregar a los de Coapa su 7º título de liga. En palabras de Adolfo, él mismo fue el responsable de la derrota, ya que por su culpa cayeron 2 de los 4 goles con los que fueron eliminados. Sin embargo, este fracaso les sirvió como punto de inflexión, y a partir de ese momento se prometió trabajar más y más duro para algún día ser campeón. Ciertamente no se detendría hasta lograrlo.
Es preciso mencionar que para el torneo de Copa que se alternaba con la Liga, Ríos atajó en todos los encuentros, hasta las semifinales, donde se despidieron a manos de Cruz Azul. En esta temporada, Adolfo participó en 38 de los 44 encuentros que sostuvieron los universitarios entre ambos torneos. A la campaña siguiente, los Pumas y su joven guardameta no lo hicieron mal, colándose al cuadrangular de la liguilla como primeros del sector y novenos de la general, con solo 30 dianas en contra, que lo convirtieron en el equipo menos goleado, en gran parte por las actuaciones del dorsal 25. Por desgracia para los auriazules, quedaron en tercer puesto de la segunda ronda, despidiéndose de toda oportunidad para pelear por el título. De la Copa México mejor ni hablamos, porque los dirigidos por Héctor Sanabria dieron pena ajena en el último lugar de su sector. No obstante, en la Copa de Campeones de la CONCACAF, los Pumas tenían paso perfecto, pero aún les quedaba un gran trecho por recorrer, porque su participación en la competencia internacional se extendería hasta el día de la final, en febrero de 1990. En la 88-89 fueron un total de 52 compromisos para Pumas, de los que Adolfo tajó 34, repartidos entre Liga, Copa y el torneo de la Confederación. Para la temporada siguiente, el cancerbero de entonces 23 años ganaría su primer título como profesional. Se trató de la Copa de Campeones de la CONCACAF, que disputaron contra el Pinar del Río del fútbol cubano. La ida en La Habana quedó empatada a unos, pero ya en la vuelta Universidad Nacional se coronó monarca de la zona gracias a las dianas de Juan Carlos Vera, Jorge Campos y Manuel Negrete. Por los pinareños descontó de penal Raimundo García, quien venció al michoacano. Así Ríos apuntaba a su primera gloria en el palmarés, que tristemente no se llenaría con tantas preseas colectivas como le hubiera gustado. Días más tarde, en los octavos de Copa, Mejía Barón envió de titular al suplente Sergio Bernal y los tecolotes eliminaron a Pumas por global de 5-3. Sin embargo, en Liga, la Autónoma de México solo perdió 7 encuentros y junto al Puebla comandaron el grupo 1 con 46 unidades, además de ser 2 y 3 de la clasificación general, solo por debajo del América. En la liguilla, Necaxa fue el contrincante para los cuartos de final, contienda en el que el duelo de ida se empató a ceros, pero la vuelta en CU resultó positiva para los de casa. Memo Vázquez Jr. abrió el marcador de penal, Luis García escribió el segundo a pase de Juan Carlos Vera, y el mismo chileno, luego de una magnífica jugada individual, asistió a Jorge Campos para el 3-0 parcial. Por cierto que el acapulqueño aspiraba a ser guardameta Puma, pero la gran capacidad de Adolfo Ríos lo llevó a solicitar un puesto en el ataque, en donde se lució con muchos goles, antes de retomar los guantes. Si deseas conocer la historia detallada del Brody, te recomiendo darte una vuelta por el documental que le dedicamos hace algunos meses. Te dejo el link al final y en la descripción de este video. La diferencia electricista fue obra de Alex Aguinaga, que aprovechó el pésimo fildeo de la saga y la mala ubicación del guardameta, sellando el 3-1 definitivo que significó el pase universitario. El Super Puebla de la Puente, Poblete, Larios y compañía era el contrincante para semifinales, y el duelo de ida en el Cuauhtémoc fue literalmente una feria de goles. El Búfalo avisó primero, solo que Ríos cerró los espacios y la cruzó de más. Luego de la bronca en el área felina, Memo Vázquez probó a Larios Iwasaki, que como pudo se quedó con ella. Sin embargo, el meta titular de la selección ya no pudo con la frente de Juan Carlos Vera al minuto 19, cuando atravesó la red con un cañonazo de izquierda. El juego aéreo siempre fue la debilidad del personaje que hoy examinamos. Prueba de ello es que 240 segundos más tarde se quedó atorado en el tiro de esquina, permitiendo el gol del Búfalo Poblete. Al poco rato, Marcelino Bernal exigió al joven cancerbero, pero fue al travesaño. Posteriormente, otro error de concentración le valió el segundo en contra, cuando Jorge Aravena lo madrugó de tiro libre, mientras acomodaba el muro de contención. Ya en el complementario, Negrete recogió un balón suelto dentro del área y emparejó al tanteador, que duraría mucho tiempo con dicha paridad. El silbante Rodolfo Fragoso no dejó correr una descolgada universitaria. Luego salió con las gafas empañadas al no sancionar un penal sobre el Búfalo. Y más tarde vino Jorge Campos para despegar a la visita, con una bellísima conversión a pase de Manolo. La franja no se quedó de brazos cruzados y con una tijera espectacular del mortero Aravena equilibraron la balanza para luego voltear el pizarrón gracias al tanto en fuera de lugar de Arturo Cañas. Pero la cosa no acabó ahí, ya que a 5 del 90 Vera cobró un córner por derecha que Larios no salió a cortar, por lo que con la testa Nava estableció el 4-4 definitivo. Un partido que ya hemos recordado en otras ocasiones y que sin duda debe estar en el top 10 de mejores duelos de liguilla. El enfrentamiento de ida sucedió al sur del todavía Distrito Federal, donde los capitalinos saltaron con la ventaja de casi 70,000 aficionados, factor que a los lapuentistas les importó muy poco. Al segundo 23, los del Angelópolis sacaron ventaja con el cabezazo de Poblete que agitó la red, en gran medida por la extensa colaboración del guardameta universitario.
Rebasado el minuto 20, CU se quedó muda con el doblete de ariete chileno, que solo la empujó al fondo tras el servicio de Aravena, su gran socio. Vázquez dio vida a los Pumas acortando desde el punto de cal, pero los signos vitales auriazules se desvanecieron apenas comenzó la segunda mitad, luego de la sacudida del Chícharo Hernández a pase de Divaldo. Cuando el cronómetro marcaba el 61, la ingrávida esperanza estudiantil terminó por desvanecerse, ya que el nacido en Río de Janeiro repitió asistencia para el delantero jalisciense, que después de la pantalla confirmó el 4-1. En los últimos suspiros, Luis García hizo el resultado menos abultado, plasmando el 4-2 final, tras quitarse de encima al portero de la Selva, y maquillando un poquito la gran final. José Adolfo no lo sabía, pero aquel fue su último partido defendiendo los colores de los Pumas, ya que la idea del timonel Mejía Barón era poner a Jorge Campos como el titular, pues su nivel subía tan rápido como la espuma en una lavadora repleta de jabón. Vestido de azul y oro, Adolfo Ríos disputó 146 encuentros, incluidos los 29 que jugó en la 89-90. Con el equipo que lo debutó, ganó un título de la CONCACAF, además de ese amargo subcampeonato, recién narrado. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Al principio se habló de que su futuro estaría con la UDG, a la que le urgía portero. Sin embargo, después del tianguis de piernas realizado en el Puerto Jarocho el 17 de julio de 1990, Veracruz presentó al uruapense como su nuevo guardameta. En aquel draft, los tiburones rojos tiraron la casa por la ventana y se armaron hasta las cejas con las incorporaciones de Pedro Osorio, Pascual Ramírez, Víctor Medina, Joaquín del Olmo, Juan Morales y su tocayo Montoya. Gerardo Gallegos, vicepresidente del conjunto veracruzano, aseguró que abrieron la cartera para convertir a los escualos en un equipo competitivo que siempre se clasificara a liguilla y que fuera serio contendiente por el título. Mas nada sucedió como lo esperaban. Como si Adolfo fuera el ave de mal agüero, para la 90-91 los Pumas se proclamaron campeones, derrotando a la América, una final recordada por el Tucazo, y en donde la portería del campeón fue defendida por Jorge Campos. Mientras tanto, Ríos García y los tiburones de Edu Antunes observaron las finales en su televisor, como novenos de la general. El formado por la escuela uruguaya se ausentó en la liga durante solo 2 de las 38 jornadas, y en la Copa disputó 6 de los 8 compromisos, aunque Veracruz no pasó más allá de la fase de grupos. Imposible no recordar su último partido durante aquella competencia, donde los jarochos lo ganaban 3-0 al América en el primer tiempo, con los tantos de Horacio Rocha, Gustavo Gaitán y Elías Ledesma. No obstante, los capitalinos que saltaron para el complemento salieron encendidos y en menos de 45 minutos armaron la voltereta para ganar los puntos. Luis Roberto Alves acortó distancias con un disparo desde la frontal que tomó a contrapié al michoacano, que ya empezaba a alternar el pants con el pantaloncillo corto como parte de su indumentaria. Luego vino el doblete de Antonio Dos Santos y la estocada final fue de Alfredo Tena, que aprovechó el escupitajo de Ríos para el 4-3 que fue al registro. Una tarde muy triste para el cancerbero, contra el que sería su equipo en el futuro lejano. Para la temporada siguiente, bajo el mando del uruguayo Roberto Matosas, los del Puerto mejoraron su rendimiento, culminando la fase regular en octavo general y segundos del sector, por lo que arañaron repechaje. En el duelo por la promoción vencieron a Correcaminos con global de 4-3, accediendo a cuartos de final, donde Necaxa se puso al tiro. García Aspe inauguró la serie en el Luis Pirata Fuente, con un cañonazo imposible para cualquiera. La casa lo emparejó por conducto de Ramírez, que también dio cátedra de larga distancia, pero al poco rato el ex de los Pumas convirtió su segundo de la tarde, ahora de tiro libre y con la ayuda de un desvío que dejó sembrado al que esta vez paró en shorts. Pero los escualos no viajaron a la Azteca con la desventaja, ya que José Luis González China se atrevió con un fogonazo que surcó todo el área, hasta clavarse en la meta electricista. No obstante, en el monstruo de la calzada de Tlalpan hubo un solo equipo, y ese fue el Rayo, que lo ganó dando una completa exhibición de fútbol ofensivo. Con velocidad endemoniada, Ivo Basay dejó viendo estrellas a Adolfo Ríos y a su línea defensiva para el primero de la tarde. Luego Ignacio Ambriz anotó el segundo, acribillando a placer dentro de la caja veracruzana. El tercero cayó a cuenta de Peláez, que surtió por arriba al arquero veracruzano. Y Octavio Becerra la clavó en puerta propia para concretar el 6-2 redondo y el pase necaxista. En aquella campaña, el meta solo se perdió de una jornada de la liga, y en la Copa, donde no avanzaron de grupos, fue titular en los 6 encuentros, lo que resultó en 43 participaciones. Recordemos que la 91-92 fue la última edición de la Copa México, y no volvería a disputarse sino hasta 1994. Para la temporada en que Atlante alzó su segundo título de liga, el Veracruz fue medio tablero,
y la gasolina nomás les dio para la repesca, donde los tecolotes se impusieron en el global 2-1. De agosto del 92 a mayo del 93, el arquero jarocho registró 29 actuaciones. A la 93-94 mejor no le dedicamos muchos minutos, pues el tiburón se quedó relegado en la 15ª posición al final de las 38 fechas, de las cuales el Tigre de Uruapan atajó en 37. En aquella temporada Adolfo tuvo la dicha de pararle un penalti a su gran amigo, compañero y rival deportivo, Jorge Campos. Antes de que el michoacano partiera con rumbo al puerto, el Brody le aseguró que ahora sí podría meterle un gol. Esa oportunidad se presentó en el Olímpico Universitario durante la jornada 28, el 6 de febrero de 1994. Universidad Nacional lo ganaba con un holgado 4-0. Así que cuando Pedro Osorio cometió falta sobre Santillana, nadie chistó para darle la pelota al acapulqueño, que corrió desde el marco para intentar vacunar a su ex coequipero. Para su mala suerte, el ex Puma le adivinó al Brody, quien no cumplió su promesa, ni la cumpliría, ya que nunca le anotó a su compadre de aventuras juveniles. Al torneo siguiente, el equipo veracruzano mejoró su rendimiento, deleitándonos con su presencia en la final de la reinaugurada Copa México ante Necaxa. El encontronazo tuvo lugar en el Estadio Cuauhtémoc el 15 de marzo de 1995. Para empezar, Eduardo Vilches despejó con un zapatazo que rebasó la media cancha. La saga jamás incomodó a Zárate, quien recibió y encaró a sus anchas para luego ir a puerta. Lo que debió ser una tajada de trámite para Calderón, que suplió a Ríos, se convirtió en un balón suelto que Ricardo Peláez aprovechó para el 1-0. Más tarde el mismo Cabecita selló la victoria electricista, definiendo con una por las que mueres, dejando sin oportunidad al arquero sustituto. Por cierto que tenemos una miniserie del poderoso Necaxa que dominó la década de los 90. Te dejo el link en la descripción de este video. Luego del subcampeonato de Copa, Veracruz quiso sacarse la espina en la liga, pero desafortunadamente el Puebla del Capitán Furia los despidió en el repechaje. Tras un par de intentonas jarochas que detuvo Robert ante Siboldi, la franja jugó de pared y Narciso Cuevas venció al dorsal 25, que nada pudo hacer. Sin embargo, los tiburones no se fueron de oquis y con el golazo de Aníbal Ruiz empataron el juego. Más tarde el colegiado no quiso ver la falta de Rivera, que se llevó puesto a Pobletti. Acabó el partido. Para la vuelta en la ciudad de Los Ángeles, las escuadras se respetaron por poco más de 90 minutos y Puebla avanzó así a cuartos de final, gracias al gol de visitante. Durante aquella temporada, el guardián del marco salió de titular en 35 oportunidades. No obstante, su palmarés continuaba empolvándose y los trofeos nomás no se veían venir, a pesar de que año con año elevaba más y más su nivel bajo los 3 palos. Aunque en la Copa el Hermosillo le puso un alto a Veracruz en 16avos de final, el último torneo largo de la historia fue el mejor para Adolfo Ríos en el equipo costeño, llevándolos a un paso de la final. El balance en la fase regular fue positivo, como el mejor plantel de su grupo y noveno de la clasificación, accediendo en automático a la serie de cuartos. Los rojinegros fueron los rivales a vencer y primero se jugó en el Pirata Fuente. El turco Aput se escurrió dentro del área, pero luego se tiró un engaño que ni él se creyó. Luego el Atlas la robó cerca del Meridiano y armó la contra para la descolgada de Rodolfo García, que a sangre fría desarmó a José Adolfo con una raya fulminante a la altura del césped. Ya sobre el complemento, Antonio Carlos Santos ensayó con un tiro de castigo que la academia no supo rechazar, así que Nivel Arboleda tomó el rechace y lo embarró en la red. Con el gol de visitante a favor del Atlas, los medios vaticinaban que los tiburones rojos no saldrían vivos del Jalisco. Sin embargo, los del recientemente fallecido Tomás Boy rompieron momios y quinielas, echando a los zorros. Mascareño quiso adelantar para sus intereses, aunque Ríos nomás vigiló con la mirada. Poco después, Tapita García se presentó por izquierda y se entró buscando rematador. Adolfo se fue en banda, pero Salcedo no, haciendo explotar a la fanaticada con su sencillo a la red. Al 34 el Tapita se despachó un golazo como para hacer una estatua. Solo que el 2-0 se quebró muy pronto, cuando Gustavo Gaitán recortó distancias tras el desvío de Eduardo Berizzo. El central argentino no salió en su noche, ya que al 76 se desentendió de la redonda y permitió la igualada veracruzana, con la vaselina de Malibrán, que apenas tocaba su primera pelota. Sin más tiempo que ofrecer, el nazareno indicó el 3-3 final, clasificándose los tiburones por marcar un gol más que el Atlas en calidad de visitante. Para las semifinales tocó el Atlético Celaya de Butragueño, Tiva y el Abuelo Cruz. En el Luis de la Fuente, el Búfalo quiso sacar ventaja con un cañonazo en la registradora, pero el nacido en la capital mundial del aguacate se lo negó a una mano. Más tarde, el Meta Escualo le cerró bien los espacios al Buitre, que la cruzó en demasía, y Arboleda contestó para la casa con un testarazo que Damasceno reventó sobre la línea. Ya instalados en los segundos 45, Ríos salió con un balonazo largo, pero su causa no luchó en la dividida y Celaya soltó la contra. Entonces Butragueño alzó la mirada y tendió un cable para Salvador Mercado,
quien con todo el empeine clavó el único tanto del partido. El segundo capítulo de la serie fue en el Miguel Alemán Valdés, donde el Toro embistió al Tiburón, hendiéndole 5 cornadas mortales. La diana que abrió la tanda fue a cuenta de Richard Zambrano, tras el oso de Cono Aguilar. El delantero chileno no se tardó en subir el segundo, y al 25 agujeró la puerta, luego de un sartenazo magistral en la cocina visitante. Aunque Antonio Carlos Santos puso el 2-1 al 34, 60 segundos después, el formado en Deportivo Ferroviario gritó su hat-trick cuando respondió con gol al pase de Tiva. No conformes, entre sudamericanos volvieron a entenderse, y al 51 repitieron la fórmula para el 4-1, cayendo el póker del 9 celayense. Por último, Emilio Butragueño dijo que no hay quinto malo, dejando de lado al michoacano, que resignado abrazó la eliminación. Si quieres conocer más sobre aquel sensacional Celaya de Butragueño, te invito a mirar el partido a partido que realizamos sobre este campeón sin corona. Encuentra el enlace más abajo en la descripción. Durante esa amarga temporada, Adolfo protegió los intereses veracruzanos en todos los encuentros de liga y solo uno en la Copa. El invierno 96, el primer torneo corto de la historia, nos sentó bien a los del Puerto, que terminaron como 13º de la tabla. Y ni se diga del verano 97, en el que fueron sotaneros generales con apenas 2 triunfos, 4 empates y 11 derrotas. La Copa 96-97 también fue un desastre, atorándose en la fase de grupos con solo 6 unidades de 21 posibles. Esa fue su última campaña con el Veracruz, pues su destino se escribió con el color de Televisa a partir del siguiente semestre. Con la de Tiburones Rojos, Adolfo participó de 236 partidos, ganándose el gusto de gran parte de la fanaticada nacional. En contraste con su equipo, al entonces cancerbero de 30 años le fue muy bien en lo individual, ya que por sus actuaciones recibió el Citlali al mejor portero de la liga, lo que también le valió para ser tomado en cuenta por Bora Milutinovic en las eliminatorias mundialistas hacia Francia 98 y la Copa América de 1997. Fue precisamente en el camino hacia el campeonato europeo donde el arquero de Cristo, como empezó a llamarle el Perro Bermúdez por su devoción cristiana, hizo su debut en partido oficial con la selección mexicana. El histórico día tuvo lugar el 2 de marzo de 1997 sobre el césped del Estadio Azteca frente a Canadá. México arrinconó a los de la hoja de Maple, clavándoles un contundente 4-0, obra de Hermosillo que bajó un par, uno de Galindo y otro más de Saguiño. Tal fue el asedio de los verdes que Adolfo solo fue exigido en una ocasión, y lo hizo de manera monumental antes de ir al descanso, cuando no dio tregua en las fintas de Alex Bunbury, para luego rechazar su cañonazo, estirándose a 2 manos. 14 días más tarde se presentó en el Ricardo Saprissa ante Costa Rica, pero no hubo goles. El portero del Veracruz contuvo sin problema el libre directo de Austin Berry. El de Wilmer López no fue pan comido, y luego atestiguó en primer plano cómo Medford y Wanchope lo perdonaron hasta el cansancio. En los últimos suspiros de marzo, el representativo nacional visitó Wembley para un compromiso ante el equipo de la Rosa, que le metió 2 al uruapeño. Uno fue de penal por parte de Teddy Sheringham y otro más de Robbie Fowler, aquel delantero inglés que años más tarde simuló inhalar las líneas del césped durante un festejo en el derby de Merseyside. De regreso para la clasificatoria, el arquero, que evidentemente trabajaba el gimnasio como pocos en esos años, repitió en la titularidad contra Jamaica, donde no recibió gol, y México lo ganó por 6 de diferencia. Ante los Estados Unidos en Foxboro, Ríos también salió de inicio en la portería. Carlos Hermosillo abrió el marcador con su famoso gol de cara. La Unión Americana lo igualó con un cañonazo sobre las barbas del 25. Los dirigidos por Bora se despegaron en el segundo episodio con el globo de Hernández y lo hubieran ganado aquel 20 de abril. Sin embargo, Nicolás Ramírez acuchilló al meta Escualo para el 2-2 definitivo. El día del niño, la selección visitó Miami para medirse a Brasil en un amistoso antes de la Copa América. Pero fue una tarde negra para el guardaballas tricolor, ya que se comió el solitario de Leonardo y el triplete de Romario. Eso sí, a Ronaldo le bajó la reja en la única que tuvo frente al Purépecha, situación que se repetiría durante la justa del Cono Sur. 2 meses más tarde, Adolfo jugaba su último partido de eliminatoria mundialista sobre el pasto del Cuscatlán. No recibió gol. Vencimos con la diana de Luis Roberto, y Ríos se destacó ganando por aire y achicando por tierra, por si acaso Ramírez se le escurría a Montes. A la semana siguiente, el arquero de Cristo viajó a Bolivia con el cuadro nacional, repleto de jóvenes futbolistas. Por cierto que esa convocatoria fue criticadísima por la prensa especializada noventera. Se compartió el sector C junto a Costa Rica, Colombia y Brasil. El arquero protagonista de esta entrega exhibiría a los ojos del mundo su gigantesca categoría en este campeonato, a pesar de que no arrancó de titular, ya que Hugo Pineda se ganó la confianza del técnico serbio para atajar frente a Colombia. Por desgracia, cuando ya lo ganaba México con el doblete del Matador, el portero del América salió tocado luego de un encontronazo, por lo que el pulpo Martín Zúñiga ocupó su lugar para el complemento.
El metacampeón con Chivas en el verano 97 no supo llenar el ojo al técnico, pues salió en una mala noche donde permitió el gol de Hamilton Cuesta, además de que el nerviosismo se reflejó en su desempeño. Pese a la victoria sobre la fiebre amarilla, Boranos anduvo por las ramas y le dio la oportunidad a su tercer guardameta para el encuentro más complicado del grupo, ante la canariña de Dunga, Cafú, Roberto Carlos, Ronaldo y Romario. De Michoacán para el mundo, José Adolfo Ríos García debutaba en la máxima justa del continente el 16 de junio de 1997. Lo hacía con pantaloncillos largos, usanza que tanto lo distinguió y que mantendría hasta el final de su carrera. Luis Hernández ilusionó a todo México subiendo el 1-0 con un martinete impresionante a pase de Pavel Pardo. Luego Ríos pagó con creces la confianza del entrenador, enviando a tiro de esquina a la intentona de un fenómeno. El portero tiburón ganaba bien por aire y con sus largos despejes iniciaba las ofensivas, como esta de Hernández que sacó Tafareu. Le puso el pecho a las balas al libre directo de Roberto Carlos, pero luego le saltó la trucha y casi echa a perder su buen trabajo. Más tarde jugó bien su área para evitar la embestida de Nazario, y al poco rato el goleador de la melena dorada hizo trizas al Aldair para colgar así el 2-0. Tras un balón al área, Adolfo por poco se viste de villano, pero como pudo se quedó con ella. Sin embargo, la suerte no dio más crédito al hombre de negro ni a su país, que tristemente probaría el avinagrado sabor de la derrota. Cuando Davino era atendido por las asistencias médicas, Aldair se impuso en todo lo alto, dejando sin chances al meta mexicano y al defensor que estaba sobre la línea. Tras el descuento, Brasil se tendió con todo al frente, pero Ríos se lo negó a Leonardo en un par de ocasiones. Desafortunadamente, Camilo Romero convirtió en gol la cola de vaca de Romario. Después el guardameta azteca volvió a lucirse frente a Ronaldo, y Cuauhtémoc, que entró de cambio, no quiso poner el 3-2. Posteriormente la cábala del que perdona pierde se convirtió en realidad, no sin antes observar al guardaballas nacional taparle por tercera vez a 9 Amazónico, y luego a Romario en el acto siguiente. Entonces Leonardo se presentó por derecha. Primero se quitó de encima a Romero, que se quedó alegando con el abanderado, y luego despachó a 2 más, creándose el espacio. Sin pensarlo tanto, el centrocampista del PSG la prendió de zurda, y con una parábola concretó la voltereta. Aquella noche Ronaldo soñó con el de Uruapan, quien todavía en la recta final le bajó la cerca. Al final de todo la pizarra no se movió más y los puntos se sumaron a la cuenta de los todavía tetracampeones del mundo. Frente a Costa Rica, Luis Hernández metió de penal el gol número 2000 de las Copas América. Luego Adolfo emprendió el vuelo para sacar el tiro centro de Sandro Alfaro, y más tarde con 2 faramayas evitó la igualada. No obstante, la ráfaga de Hernán Medford dinamitó la red, pese a la estirada del 1 mexicano. En lo posterior el marcador no se modificó, por lo que Bora y sus muchachos se metieron a los cuartos de final como segundos del grupo. Ecuador, que fue líder por encima de Argentina, Paraguay y Chile, saltó como el contrincante en Cochabamba. Ríos repitió de inicio, pero la cosa empezó tortuosa porque Davino hizo falta en zona prohibida y Luis Capurro la catafixió por gol. El Divo de Tlatilco equilibró la balanza con un cabezazo al ángulo. Matador tuvo el de la separación, pero la conectó horrendo. Luego Wellington Sánchez animó a la distancia exigiendo a Ríos, que la vio cerca. El encuentro se desgastó sin goles que observar y al tiburón se le fue una rodadita inmejorable. Al rato el portero mexicano se lo con un latigazo que Hernández controló y encaró, mas se dejó caer buscando un foul que no le concedieron. Sobre el límite Adolfo atacó bien el ensayo de Sánchez, que se lastimó al patear. Y sin más acciones que relatar, vinieron los rompeempates. Montaño engañó a Ríos y Luisito hizo lo mismo con el guardameta ecuatoriano. Luego se paró el capitán Capurro, quien quiso repetir la del minuto 6, solo que el cancerbero aguantó hasta el último y atajó el cobro. ¡No paró! ¡No paró, Adolfo! Le está fallando, el guardameta se quedó con ella. Emperador no falló, por supuesto. Ulises de la Cruz quiso asegurar pegándole al centro, mas el hombre de pantalones largos lo intuyó, se adelantó un paso y le detuvo. ¡No paró! ¡Vamos, que para, Adolfo! ¡México está cerca! Para sorpresa de todos, la promesa mexicana erró su cobro. Caso contrario de Ariel Graciani, que con un colocado de zurda venció al michoacano. Tocó el turno de Tilón Chávez, quien rompió la de cuadros con una metralla impresionante. Después vino Ángel Fernández, hallando la combinación, y por arriba doblegó al ya ex Veracruz. Por México continuó Germán Villa, pero apuntó fuera del marco. Si el americanista decidió mal, el de la U Católica lo hizo aún peor, pues su tirito fue pan comido para la tajapenales. El último lance de la serie fue del Tiburón Sánchez, que la empalmó al lado contrario de Osvaldo Ibarra y clasificó a México para semifinales. Esa tarde fue la más importante en la carrera internacional de Adolfo Ríos, que se encumbró como un monstruo de la portería, arrancando las insinuaciones que lo colocaban como el titular en la próxima Copa del Mundo. La parada siguiente fue en la altura de La Paz contra los anfitriones,
que no querían quedar mal ante su gente. Bolivia vistió de verde, obligando a los de Bora a sacar el conjunto blanco. Antes de llegar al 10, el hermano de Ramón Ramírez adelantó a los All Whites con un tiro de castigo que Carlos Truco se devoró completito. Ríos le tapó a Cristal y luego se exigió para contener el martillazo de Vladimir Soria. El nazareno cerró los ojos justo cuando tiraron a Hernández en la geometría prohibida. Y más tarde el Platiní Sánchez emparejó los cartones con un tiro libre de otro planeta. Una trifulca interrumpió el partido por cosa de 8 minutos, y cuando por fin se reanudó, llegó la desgracia en color blanco. Tiburón Sánchez cometió falta en los linderos y Echeverry se paró frente a la bola. Su impacto no fue muy bueno, pero ocurrió con la fortuna de su lado, ya que Ramiro Castillo le cambió la trayectoria cuando Adolfo iba para el otro lado. Suárez se fue a los camerinos pintado de rojo, por lo que el vendaval boliviano se acentuó más y más. Sánchez la picoteó con la testa, pero Ríos García la detuvo revolviéndose. Poco después se arrodilló en la caja chica contendiendo otra desbandada, solo que ya no pudo con la vaselina de Jaime Moreno, que plasmó el 3-1 definitivo tras una corrida sin competencia. Todavía sobre los confines el cancerbero mexicano achicó con oficio, negando el cuarto boliviano. Y sin más por subrayar, acabó el partido con la eliminación azteca. México no viajó de regreso a casa, ya que debían enfrentar el duelo por el tercer y cuarto puesto ante los peruanos, que en su llave sucumbieron 7-0 a manos brasileñas. La cita de consolación fue el 28 de junio en Oruro. Nuestro prota apareció de capitán tras la ausencia de Claudio, y el tiempo se esfumó sin situaciones de peligro ni intervenciones de los guardianes del arco, hasta que Abundis animó al respetable con un balón al metal. A 9 minutos del cese, el eco de gol por fin se gritó en el Jesús Bermúdez, cuando el inédito Gilberto Jiménez sirvió al área, buscando el rematador. Ahí se apareció el delantero Rayo, que se acordó de las formas, y con un frentazo contundente le dio el tercer lugar a México, además de enaltecerse como el máximo goleador de la justa con 6 dianas, viendo de arriba para abajo a figuras como Ronaldo, Romario y el muñeco Gallardo. Adorri, como también le apodaban, fue elegido portero del once ideal de la justa, al lado de Matador, Germán Villa, Roberto Carlos, Cafú, Ronaldo, Gallardo, el paraguayo Roberto Acuña y el boliviano Julio César Valdivieso. Si quieres ver un documental sumamente detallado sobre la edición número 38 de la Copa América, te dejo el link allá abajo para que le eches un vistazo terminando este video. De regreso a nuestras tierras, nos enteramos de que el Necaxa buscaba por todas las vías negociar con Morelia para hacerse de los servicios del seleccionado nacional, pues los monarcas ya habían pagado a Veracruz para vincularlo a sus intereses durante el draft de Cancún. Conforme al reglamento, el jugador no podía ser puesto transferible nuevamente. Sin embargo, en la liga del no pasa nada, y tras la negativa de Adolfo para vestirse de purépecha por el conocido maltrato que Moisés Saba daba a los futbolistas, se contrató con Necaxa, plantel al que arribó por casi 2 millones de pesos, una cifra un tanto extraña para un portero en esos años. Los Rayos, que casi logran el tricampeonato en el 96, vivieron un gélido invierno 97, que quedará para el olvido. El torneo fue un desastre, ya que los rojiblancos terminaron en 13º lugar con 7 derrotas, 4 empates y solo 4 victorias. Al final de la campaña, el técnico Manuel Apuente abandonó el barco electricista para enrolarse con la selección mexicana de cara al Mundial de Francia, tras el cese de Milutinovic. La vacante en el banco rayo fue tomada por su segundo al mando, Raúl Arias. Es imprescindible acotar que la destitución del serbio de la selección mexicana fue el acabose para las aspiraciones de Ríos sobre acudir a la Copa del Mundo, pues el timonel de la boina tenía hasta 3 prospectos en mente antes que el cancerbero necaxista. La vida en nuestro país continuó su curso habitual hasta que el 10 de abril del nuevo año las redacciones se convirtieron en una sucursal del manicomio, tras el anuncio de la lista de jugadores con los que la Puente se valdría para el torneo del 98. Sorprendiendo a mucha gente, el futbolista reconocido como el mejor portero del invierno 97 no apareció en la lista, pues don Manolo se inclinó por Jorge Campos, Óscar Pérez y Osvaldo Sánchez. El mismo José Adolfo aseguró que nunca le explicaron los motivos de su ausencia, aunque tampoco se los pidió a su ex técnico. Recto y moderado como él mismo, tomó la decisión con respeto, ya que la autoridad del míster no se cuestiona jamás, según sus propias palabras. Otros grandes nombres que faltaron a la cita mundialista fueron Carlos Hermosillo y Benjamín Galindo, para ponerle punto final. De vuelta en el torneo local y con las miras bien puestas en el verano 98, las primeras jornadas fueron un completo sube y baja para los rojiblancos y su arquero. Empezaron derrotando a Universidad Nacional y exhibiendo a Monterrey con senda goleada, pero luego siguieron un par de derrotas con Morelia y el poderoso Toluca, para posteriormente sumar de a 3 durante 2 semanas consecutivas, repitiendo al Atlas el 2-1 que le propinaron a Celaya.
Pero no tan deprisa, gritaron los Tecos y América, venciendo a los de Raúl Arias, que no volverían a toparse con la derrota, sino hasta la fecha 17. En tan solo 3 partidos sumaron 10 goles, 3-0 le pegaron a Santos y Atlante, mientras que la U de Nuevo León se empachó 4 en el Estadio Azteca. Con Cruz Azul lo igualaron a palos, a los Esmeraldas los derrotaron 2-0, y con su ex equipo Ríos lo empató. Puebla se comió un escandaloso 5-2, a Guadalajara lo derrotaron por 1 de diferencia. Y en la última jornada los Toros de Neza les clavaron 2 cornadas a cambio de una sola descarga eléctrica. Finalmente, con un recuento de 10 victorias, 2 empates y 5 resbalones, el hermano pequeño del América se clasificó a la fiesta grande, donde Santos fue el rival en cuartos de final. La ida en el extinto Estadio Corona fue un amargo 0-0, pero la cosa cambió para la vuelta en el 2 veces mundialista. Rebasado el minuto 70, el uruguayo Sergio Vázquez hizo piernas y tiró un centro preciso a la colocación de Pedro Pineda, que definió como si hubiera jugado en el Milan. Más adelante, sobre el 83, Nico Ramírez construyó una bonita pared junto a Jared Borghetti, y aunque Adolfo achicó como dicta el manual, el zorro del desierto no perdonó, llevándose puesto al fornido guardameta. Corrían las vísperas del minuto 90 y todo apuntaba a que Necaxa avanzaría por la posición en la tabla. Sin embargo, Salvador Cabrera hizo suyo el corredor de la izquierda. Luego se encontró el rebote y sirvió para Alex Aguinaga, que con la frente estampó el 2-1 para festejar con pose de revista. En semifinales tocó medirse con el Atlas de la Volpe, y los de Arias se fueron al frente con la desviada de Pineda, tras el tiro de Vázquez. Cerca de la pausa, Adorri movió de meta con un balonazo a la otra mitad, que la saga rojinegra cortó, pero que regresaron de inmediato armando la contra. Entonces Sergio Vázquez corrió a máxima velocidad y siguió para la entrada de Aguinaga, quien escribió el 1-0 extendiendo la derecha. La ventaja necaxista desapareció al nacer del primer tiempo, cuando el Dani Osorno desbordó por izquierda, metió centro y el misionero Castillo entró en romance con el gol, sin que el dorsal 25 pudiera hacer algo, aunque lo intentó. Los hijos del Rayo se fueron con la victoria a su casa, en donde Pineda la alargó aún más con un remate de primera, que conectó metiéndole duro y bonito toda la lengua del zapato derecho, un relámpago inatajable para Cabuto. Más tarde el Dani repitió la misma dosis que en el Jalisco, contrabandeando un balón al área que cruzó la frontera, luego del cabezazo al ángulo de Norberto Castillo. Imposible para el portero de Cristo. Pero la faena atlista sirvió de nada, ya que al final de los 180 el global favoreció al Necaxa, que regresó a una final luego de 2 años, luego de que perdiera con Santos aquel polémico campeonato del invierno 96. El adversario fue el poderoso primer lugar, el Toluca de José Saturnino, que fue campeón de goleo por 2 de diferencia con Pineda, visitó la capital del país para la primera batalla. Los Diablos salieron agresivos con Cardoso, que llegó a la última zona, en donde Almaguer por poco hace autogol, provocando una risa nerviosa en su guardameta. Las donas se mantuvieron todo el primer tiempo, pero al segundo cayeron los goles. El 1-0 fue de Pineda al 50, con una picada de cabeza. Sin embargo, rebasada la hora de juego, Cardoso asistió con maestría a Ruiz, quien acribilló al guardián electricista y firmó el empate parcial. Cerca del silbatazo final de Alcalá, Peter Pan le regresó la ventaja a los de Scali tras quitarse de encima a Mario Albarrán. El panorama lucía alentador para abordar Necaxa su tercera estrella y Adolfo levantar su primera liga. Pero los dioses del fútbol les harían sufrir un poco más. La tarde del 10 de mayo inició a toda madre para el conjunto de Raúl Arias, ya que sus pupilos armaron una jugada colectiva de primer nivel que Montes de Oca cambió por gol, y luego Aguinaga le robó al Barrán para el 4-1 redondo. Para la desgracia necaxista, aquel fue su último atisbo de buena suerte, ya que en adelante se los tragó el caldero del diablo, empezando con la raya de Taboada, que dejó a Ríos de rodillas. Cardoso colgó su primer aviso reventando el palo derecho. Sobre el 10 su saga se durmió horrible, pero el seleccionado nacional la desvió como pudo. Abundi se quedó cerca del empate, mas sacudió la red por donde no cuenta. El del PAN se andaba vistiendo de villano, aunque Saturnino con su chilena le arrebató el traje. José Manuel Abundi salió enchufado y empató a la vuelta con un slalom en su hábitat natural, que entró por el poste más cercano a la meta rojiblanca. Los secuaces de Lucifer casi revierten el marcador tras reanudarse el juego desde la media, solo que la defensiva visitante llegó a tiempo para sacarla del paraguayo, que ya había sembrado a San Adolfo. Arrancaron los segundos 45 y el cancerbero necaxista nomás vio a Ruiz girar el cuello y salir como cohete a festejar el empate global. Posteriormente Stay quiso con una ráfaga a la distancia, pero el de Uruapan sobrevoló el cielo evitando el tanto chileno. En algún momento tantos asaltos choriceros terminarían por desconcentrar a José Adolfo, que jugó mal su área por ahí del 60 y permitió que Abundis asistiera al príncipe guaraní, que infalible como siempre subió el 5-4 en 2 movimientos. Pero la travesura de Belcebú no se quedó ahí, y en los instantes finales el Diablo Mayor concretó la estocada definitiva, prendiéndola de aire ante la complacencia de la última línea.
Con el 6-4, a Necaxa no le quedó más que conformarse con un segundo subcampeonato, lo mismo que Adolfo, que perdía su segunda final de Liga Mexicana. Muchos futbolistas con mentalidad de porcelana hubieran tirado la toalla, estancándose en el fracaso. No obstante, el premiado como mejor portero en aquella campaña tenía prohibido rendirse, y para el siguiente torneo la historia por fin se reconciliaría con él. Luego del Mundial, donde Alemania nos echó en octavos de final, se reanudó la competencia doméstica. El conjunto de Raúl Arias lo arrancó bien, con victoria sobre Pumas en Ciudad Universitaria y póker en el Azteca sobre Pachuca. Sin embargo, para la fecha 3 y 4 no pudieron con Guadalajara y Toluca, que dicho sea de paso, serían junto a Cruz Azul los protagonistas en la fase regular. Morelia, América y Toros Neza probaron el poder del trueno y los Monarcas se comieron 4. A las Águilas las vencieron por la mínima y a los de Ciudad Nezahualcóyotl les propinaron un bonito 3-1. Tras igualarlo con Rayados en la octava jornada, vino un resbalón con el azul, seguido de otro empate, ahora con Puebla. Ante Atlas y Celaya se sumó de 3 puntos, pero luego León y la Autónoma de Guadalajara les repitieron el 3-1, para las semanas 12 y 13 respectivamente. Durante las últimas 3 fechas, el hijo chico de la familia Azcárraga recompuso el camino, arrollando al Potro de Hierro 3-1 y a Santos 5-1. Acumulando muchas goleadas en su haber. Finalmente se impusieron a Tigres por el más corto en su partido número 17. Con 10 triunfos, 2 empates y 5 derrotas, Necaxa se clasificó a la liguilla como cuarto de la general y primero del grupo 3. En la primera llave los tecolotes hicieron valer el 3 de marzo, ganando la ida 2-0. Roberto Palacios firmó el primero de la noche con una vaselina sobre la Chique de Ríos, y posteriormente Rubén da Silva le dijo que sí al pase de Tsenko Muf, resolviendo con un derechazo que le dobló las manos al arquero de Cristo. En el Coloso de Santa Úrsula los tecos lucieron un aberrante uniforme alternativo, por lo que la fortuna se pasó del lado blanco con rojo, y muy temprano se acortó el global, con el escopetazo a placer de Sergio Vázquez. Al minuto 24, Marcus López puso todo en igualdad de condiciones tras un cabezazo pegado al palo, y a 5 del descanso, Gandhi Vega le jugó chueco a su equipo, empujándola en puerta propia tras la buscona del pelilargo ecuatoriano. La visita necesitaba de 2 goles para eliminar a los Rayos, mas solo consiguieron uno que cayó en los últimos segundos del encuentro, cuando el serbio Muf clareó la distancia al vigilante de negro. Para el primero de semis frente a la Academia, Ríos fue factor manteniendo su valla en ceros luego de las desbandadas de Federico Lagorio, Cepeda y Almirón, a quien le detuvo el remate prácticamente en la línea. Por la celebración del Teletón, el cotejo de vuelta no pudo disputarse en el Azteca, por lo que Necaxa se mudó al Estadio Azul. La infancia de la contienda lució oscura para Raúl Arias y sus hombres, ya que Lagorio se estiró en la registradora para adelantar a los zorros. Después del tiro de Castillo, que llegó fácil al surgido en la Universidad Nacional, el ganote de Cerro Azul equilibró las incidencias con un cabezazo kamikaze, porque en la caída casi se rompe. Posteriormente al 32 voló una de no creerse, y 10 minutos más tarde repitió con la testa. Durante los primeros brotes del complemento, el Chato Rodríguez se topó con el balón cerca de la media luna. Alex no llegó a la marca y el jovencito lavolpista se paró nuevamente al rojinegro con un rinconero que al ex Tiburón se le escabulló torpemente. Sin embargo, la fuerza de Zeus iba a retumbar en toda la colonia Nochebuena y sus alrededores, porque veríamos voltereta, sí señor. 120 segundos le bastaron a Necaxa para que Vázquez emparejara los cartones con una definición de prima a pase de Hermosillo. Instantes después, el Charrúa devolvió el favor al veracruzano, que le ganó el mandado a Cabuto para sentenciar el 3-2, dejando a los necaxistas con cuerpo y medio en la final por el título. Ya en los últimos instantes, el 9 atlista no festejó el empate porque el rostro de Adorri se cruzó en el recorrido del balón y luego Vilche sacó las papas del horno. Andrade lo intentó de lejos, pero el portero subcampeón del verano la agarró sencillito y luego con un manotazo redentor le cerró el portón a Juanpa Rodríguez, resarciendo su error y erigiéndose como la figura. De agregado hubo 3 minutos que se evaporaron sin grandes emociones y tras el pitido final el Rayo se colaba a su segunda final consecutiva. La batalla por la gloria del invierno fue contra las Chivas de Ricardo Ferretti, que eliminaron a Morelia y Pumas en cuartos y semis respectivamente. La pugna sería histórica, ya que era la primera vez que ambos clubes chocaban sus trenes en la llave final. El encontronazo de ida tuvo lugar en la capital del país, donde no hubo goles para gritar, aunque lo más chispeante fue una estirada brutal de Zúñiga tras el ensayo de Hermosillo, 2 fallas increíbles del niño artillero y otro tajadón del Pulpo. En su casa Guadalajara se tiró para atrás con el Tucamión, por lo que vimos al ausente en Francia 98 desenvolverse mucho fuera de su zona. A decir verdad, las acciones en el Jalisco eran más una parsimonia que olas de emociones, por lo que rebasamos el 20 sin que los porteros exigieran considerablemente.
La algarabía se apoderó del inmueble mundialista instantes después, cuando Marcus López cometió penal sobre el Tiburón Sánchez. Para la mala suerte tapatía, Alberto Coyote se hizo chiquito frente a Adolfo Ríos, quien adivinó el disparo adelantándose 2 pasos y recostando a su izquierda. La pena debió repetirse, pero a nuestro protagonista no le pudo importar menos, se hizo su chamba, para luego enaltecer aún más su poderío, conteniendo estoico la bayoneta calada de Luis García. De nada sirve tener la posesión y crear opciones si no rompes el marco. Pero Claudio solo reventó el palo, al igual que Manolo Martínez. Entonces para el segundo capítulo la visita dio cátedra de contundencia, y después de ver a Ríos tapar el frentazo de Peláez, Salvador Cabrera puso al frente al Necaxa con un zambombazo brutal que dejó sin oportunidad a Martín Zúñiga. Aunque mucho se dice que pudo hacer algo más. El uruguayo Vázquez falló el que debió ser el gol más sencillo de su carrera, y luego el ex del Atlante erró por enésima ocasión dentro del área. Ramírez quiso con un derechazo, mas Ríos le dijo que no, para incrementar el sufrimiento de los chivermanos, que con el tiempo consumiendo se estiraban más y más sus acartonados rostros. Las esperanzas del chiverío terminaron por disiparse sobre el 87, cuando la saga regaló un balón en zona de peligro. Entonces el campeón con Cruz Azul un año atrás no se volvió loco, y después de zafarse un marcador entregó para Vázquez, que ahora no se equivocó, aventándola al fondo con el interior de la derecha. La afición local no pudo contener las lágrimas, pues con pocos segundos en el reloj, la balanza estaba más que inclinada hacia el tercer título necaxista, mismo que se materializó tras el silbatazo final de Pascual Rebolledo. De esta manera Adolfo Ríos levantaba su primer título de liga como profesional, tras 13 largos años de espera y 2 finales perdidas desde el día de su debut. El trabajo duro, la constancia y disciplina por fin se conjugaron para la dicha del arquero de Cristo, que además tuvo que agrandar su aparador cuando recibió el cuarto Citlali, reconocimiento que ganó ininterrumpidamente desde 1997 por ser el mejor portero de México. Cartas insuficientes para ser el titular de la selección. Vaya paradoja. No lo mencionamos anteriormente, pero durante este semestre Ríos debutó internacionalmente con Necaxa el 9 de septiembre. Lo hizo en la pre-Libertadores, derrotando 3-0 al campeón Toluca, que opuso muy poca resistencia y que no supo definir cuando estuvo de frente al portero Rayo. Días más tarde, los de Arias se presentaron en la pre-Libertadores ante los venezolanos Estudiantes de Mérida y Universidad de los Andes, así como el paisano Monterrey. Después del todos contra todos, los dos conjuntos que más puntos sumaran ganarían su boleto al máximo torneo a nivel de clubes de Sudamérica. Aunque Necaxa tuvo un saldo de una derrota por 2 victorias y 3 empates, los rayados y venezolanos le superaron en números, dejándolos fuera. El verano 99 sería su último torneo con los Rayos, ya que estaba próximo a mudarse de casa, pero no de familia. La liga no fue condescendiente con los de Cuautitlán Izcalli, ya que padecieron de la molesta campeonitis, que los dejó arrumbados en la 11ª posición, aunque eso sí, con derecho a liguilla por las permisiones de los Tecos, Atlante y Monterrey, sus roomies de grupo que fueron 13º, 14º y 17º de la tabla. Una revoltura creada por el sistema de competencia que ya está de más terrorear. A los de Raúl Arias les tocó pésima suerte en cuartos de final, porque se les aparecieron los Diablos del Verano, aquel equipo de mesa que por 3 calendarios consecutivos arrasó con las ligas de inicio de año. La ida se disputó en el recinto futbolístico de Coyoacán y todo iba viento en popa para los electricistas, que lo empezaron ganando con la impecable volea de Pichirica. Pero la alegría necaxista vino a menos antes del entretiempo, cuando el Chiquis García lo emparejó con un frentazo pegado al palo. Luego se les acabó la fuerza con el juego aéreo del Flaco Macías ante la infame salida de Ríos, que tampoco nada pudo hacer más tarde con la saeta del Diablo Mayor. Para el segundo de la serie, la Bombonera se silenció con las llanas del Team Delgado, que aprovechó el desacierto para dar un pase a la red, y la de Alex Aguinaga, que se escurrió dentro del área para el empate global, mas el destino ya estaba escrito, por lo que al 69 Saturnino selló el pase mexiquense, definiendo de taquito. Aunque se quedó relegado en cuartos, el canterano de Universidad Nacional metió a la vitrina otro premio más por ser el mejor cancerbero de la liga, blasón que le permitió ser considerado al fin por La Puente para la Copa América a disputarse del 29 de junio al 18 de julio, intermedio que entretuvo a la fanaticada futbolera en lo que comenzaba el torneo invierno. Antes de viajar a Paraguay, país sede de la justa, el tricolor enfrentó un amistoso ante Argentina en Chicago, donde Campos alineó el primer tiempo y Adolfo el segundo. El juego se empató a 2, el acapulqueño recibió 1 y el michoacano otro. Días más tarde, el aún meta del Necaxa viajó con la selección al otro lado del mundo para disputar la Copa Corea del Sur, en la cual se quedó en segundo lugar tras igualarlo a palos con los anfitriones, donde fue titular. Derrota y ausencia de Adolfo ante Croacia,
para luego obtener victoria frente a Egipto, repitiendo en la oncena inicial. Luego de 48 horas de travesía tricolor desde Corea, pasando por Los Ángeles, Sao Paulo y por fin su campo de concentración en Foz do Iguazú, el 22 de junio las prensas mexicanas imprimían que el 5 veces mejor portero del país se despedía del Necaxa para enrolarse con el América, ocupando el lugar que dejó Osvaldo Sánchez al partir a Guadalajara. Ríos fue guardián del arco necaxista durante una etapa que cubrió 79 partidos entre Liga y Prelibertadores. Su contratación con uno de los 4 equipos más grandes, ganadores y populares de nuestro balompié antes del inicio de la Copa América podía ser un buen motivo para que La Puente lo considerara como el inamovible en la puerta. Pero oh sorpresa, no fue así. Y es que Don Manuel estaba casado con el Brody, quien saltó de inicio en la victoria por la mínima frente a Chile. Luego repitió contra Brasil, donde nada pudo hacer con la rinconera de Amoroso ni con la campana de Alex. En el tercero y último de grupos, el técnico nacional le dio chance al meta americanista, tal vez solo porque sabía que Venezuela sería pan comido, pues de la canariña se devoraron 7 y de la roja 3. México no fue la excepción, superando a la Vinotinto con 2 de Cuauhtémoc y 1 de Osorno. Por los venezolanos descortó a Gabriel Urdaneta desde los linderos, imposible para el de los Pants. Aquel 6 de julio, José Adolfo disputó su último partido oficial, vestido de absoluto. Para los cuartos de final contra Perú, el elegido fue el mediático guerrerense, al que le clavaron 3 en el tiempo regular. En los penales tras el empate hizo mella con su indumentaria, para que Soto y Reynoso las volaran. Contra Brasil en semis, Ronaldo fletó dentro del área al portero surfista, y luego Rivaldo lo hizo volar nomás para hacer de su gol una obra más bella. Entonces México quedó fuera. Todavía México jugó contra Chile el partido por el tercer lugar, pero ni siquiera ahí Adolfo pudo aparecer, pues fue Jorge Campos el portero titular. 11 días después, el de Michoacán brilló por su ausencia en la Copa Confederaciones de julio y agosto, donde México se coronó campeón por primera y única vez de un torneo organizado por la FIFA. Si deseas disfrutar del video que realizamos sobre esta gloria tricolor, te dejo el link en la parte de abajo. Ya con las plumas bien puestas para el invierno 99, el de Uruapan y su nuevo equipo hicieron una campaña bastante aceptable como sublíderes del sector y cuartos de la general. Ante Guadalajara en la fecha 5, América se impuso 2-0 con doblete del Cuau. En la 9 contra la máquina, Ríos García se estiró notable para sacar la intentona del que sería campeón del mundo con Italia, pero desafortunadamente ya no pudo con el tiro esquinado de Palencia, la cruzada del mismo Camoranesi ni el chanfle de Diego Latorre. La rebaja del Temo de nada sirvió. En la 14, Universidad Nacional arruinó el debut de Alfredo Tena al frente del América, que jugó de local en la corregidora de Querétaro, ya que el Teletón le dejaba más varo a Televisa que su equipo predilecto. El cancerbero azul crema regaló toda su izquierda a Olalde, quien por ahí lo derrotó, y aunque más tarde alcanzó a meter la mano, la ballesta de Sermaten lo superó por mucho, sellando el 2-0. Stay descontó para los cremas, aunque si marcan el offside igual y nadie reclamaba. Para la última jornada, Ríos se enfrentó a su ex equipo, entregando grandísimas salvadas, como el cabezazo que le detuvo a Zárate. Luego estiró la liga para enviarla a córner. También se revolvió evitando el autogol de su compañero, mas el martillazo de Almaguer lo dejó helado. América no lo perdió por más en contra porque Adolfo se rifó como los grandes, sacándola en 1 y 2 ocasiones. Pese al tropiezo en la última jornada, el balance americanista fue positivo con 8 partidos ganados, 4 empatados y 5 perdidos, por lo que el semáforo de liguilla se prendió en Coapa. En cuartos hubo clásico nacional, donde los capitalinos visitaron a un rebaño que no hizo valer el Jalisco, y los 65,000 espectadores se tragaron un soporífero 0-0. La vuelta tampoco fue de grandes emociones, y Ríos respondió siempre que se lo exigieron, ganando por todo lo alto en los tiros de esquina, abrazando la rodadita de Mendoza, escupiendo la de Varela, e iniciando la ofensiva con un balonazo largo que Cuauhtémoc Blanco canjeó por gol, tras desmañanar al Pirata Robles y vencer a Osvaldo Sánchez. En el segundo lapso no hubo goles, pero sí exhibición del portero de los pantalones largos, que Adel Ángel se la bajó volando a 2 manos. A Tamandaré le tocó un balón bellísimo que el brasileño no supo concretar, y a Tilón Chávez se la sacó con las uñas, asegurando el pase a semifinales contra Cruz Azul. Para la ida junto a la Plaza México tampoco hubo celebraciones, mas Adolfo repitió con una actuación memorable, que lo enfilaría de nueva cuenta como el mejor guardaballas de la competencia local. Juan Reynoso quiso definir sobre sus narices, pero con valentía levantó un muro impidiendo el gol del peruano. Con una elasticidad digna de Mr. Fantástico, mandó al banderín un libre directo en color celeste. A Julio César Piñeiro le cerró el ángulo con oficio cuando se disponía a soltar el tiro centro, y luego se limitó a sacar con la mirada un par de ensayos cementeros. En el segundo cotejo, el arquero de Cristo demostró que era el mejor del país,
y para prueba el brutal lance con el que apagó el fuego de Piñeiro. No obstante, con todo y la expulsión de Camoranesi por el intento de guadaña sobre Blanco, América no supo aprovechar la ventaja numérica y Gatillero Palencia inauguró la pizarra, engañando a Ríos desde el punto de cal. 4 minutos más tarde, Braulio Luna le dio vida al AME con un reversazo. Sin embargo, la Torre enterró las ilusiones cremas con un testarazo que el canterano de Pumas vio pasar muy lejos de su ser. En adelante la pizarra no se modificó, por lo tanto los hombres de Tena quedaron eliminados, festejando únicamente a su portero, que por sexta vez al hilo se erigió como el más destacado de la primera división mexicana, un hito para enmarcar que solo ha superado a Osvaldo Sánchez en cantidad, pero no en veces consecutivas. El debut con América en competencias internacionales se dio también durante aquella mitad del año, entre los meses de agosto y septiembre, cuando jugaron la Pre-Libertadores 1999. Esta competencia entre clubes mexicanos otorgaba 2 boletos para la Pre-Libertadores 2000, que a su vez entregó 2 plazas para el torneo en forma que se llevaría a cabo durante el primer semestre del año siguiente. Otro de esos rebuscados métodos para entregar lugares, por supuesto. Atlas y América empataron en lo más alto de la Pre-Libertadores con 7 unidades, accediendo a la Pre, que se celebró un par de semanas después. Los contrincantes fueron otra vez clubes venezolanos a quienes se impusieron los mexicanos, así que Atlas y América aseguraron su lugar en la competencia de Conmebol. El 2000 llegó al calendario y el primer semestre de las Águilas fue de contrastes. Mientras en la liga no les alcanzó para colarse a fiesta grande, en la Copa Libertadores irradiaron un nivel bárbaro que los dejó a un paso de la serie por la gloria del Cono Sur, convirtiéndose en el primer club mexicano en llegar a una semifinal de América. Compartieron el grupo 3 junto a Olimpia de Paraguay, Liga de Quito de Ecuador y Corinthians de Brasil, con quien debutaron en la justa. Los de Cuapa se impusieron en el Azteca con un doblete espectacular del Tiburón Sánchez, y Ríos tuvo un par de atajadas importantes para mantener su valla en ceros. Frente a Olimpia en Asunción, los del Capitán Furia vivieron su primera caída de 2 que tendrían en la fase de grupos. Luis Monzón adelantó a los paraguayos con un frentazo. Richard Báez escribió el segundo, desparramando a Terrazas y al arquero de Cristo. Posteriormente José Luis Calderón recortó para la visita, pero sirvió de nada, pues aunque Ríos atajó la primera afrenta, ya no pudo con González, que lo acabó en la segunda. Este sería su último partido en aquella edición de la justa, ya que lo abandonó por una fractura en la clavícula, debido a un fuerte encontronazo con Báez. Su tiempo de recuperación sería de 7 a 8 semanas, lo que le hizo perder casi todo el torneo doméstico, así como la fase final de la Libertadores. En virtud de ello, Tena le tuvo que dar chance a los jovencitos Alberto Becerra y Adrián Martínez. El AVE sorteó la fase de grupos sin sobresaltos y se clasificó para octavos en segundo de su sector, solo por debajo del Timao. Su homónimo de Cali fue el rival a vencer en la primera fase de eliminación directa, enviándolos de regreso a Colombia tras el 2-1 de la ida en el Azteca y el 2-3 a favor de los mexicanos sobre el Campín de Bogotá. Al Bolívar en cuartos le tocó la misma suerte que los cafeteros. En la capital azteca se comieron un par. En la vuelta casi se repite la fórmula, solo que Ronald García lo evitó sobre el 90. Para las semifinales contra Boca Juniors la cosa se puso más seria, ya que los ceneices hicieron valer la Bombonera, adelantándose por mucho con una ventaja parcial de 4-1. No obstante, y aunque América los alcanzó en el global bajo el cobijo del Azteca, Walter Samuel acabó con las aspiraciones azulcremas con un testarazo en la vejez del encuentro. El invierno 2000 fue un torneo bastante turbulento para el equipo de la televisora. Les desfilaron 3 técnicos y aunque alcanzaron liguilla, la abandonaron en primera ronda. La primera fecha fue satisfactoria con el 4-3 sobre Morelia, pero los siguientes compromisos fueron 2 caídas, una con Santos en liga y el humillante 5-1 frente al Atlas de la Pre-Libertadores. Esto ya no gustó al presidente Pérez Toifer, ni a Delaro ni a Iñárritu, que cesaron al ídolo y dejaron a Farfán en su lugar durante un interinato que duró hasta la fecha 7, cuando arribó Alfio Basile. Por cierto que los emplumados se quedaron fuera del torneo de las Américas luego de la paliza. El Coco debutó contra Cruz Azul en la jornada 8, perdiéndolo por la mínima con el autogol de Joel Sánchez. Por fortuna para su proyecto, esa fue la quinta y última derrota americanista de la campaña. Acumularon un 5-1 a León, otro triunfo sobre Universidad y el 4-1 frente a Atlante en el cierre de la fase regular. En cuartos América se midió los tenis con Toluca, quedándose a un suspiro de llenárselos al campeón. El duelo en la capital mexicana concluyó a favor de los choriceros, que se adelantaron con la pirinola de Carlos María Morales y el zurdazo de Cardoso,
luego de que arrastró al de 1 con 75. La contienda en el Nemesio 10 resultó un vaivén de emociones, pues nomás de inicio Toluca sacó más ventaja con el autogol prematuro de Andrés Silva. En vez de caer en picada, las Águilas levantaron el vuelo y sorpresivamente dieron vuelta a las incidencias con el juego aéreo de Frankie Oviedo, el gol fortuito de Luis Hernández, la estirada de Fabián Estay y el cabezazo de Jesús Mendoza. Pero los Diablos eran mucha pieza y la diana del Chuy se celebró solo unos cuantos segundos, ya que a continuación Pepe hizo un gol a lo Cardoso para sellar el pase con olor a infierno. El primer semestre de 2001 trajo buenos dividendos a la América de Basile, que regaló 17 jornadas llenas de emoción, obteniendo 7 triunfos, las mismas igualadas y solo 3 descalabros. Números suficientes para ser el líder de la competencia junto a Santos y Monterrey, solo separados por la diferencia de goles. Durante aquel verano, el Purépecha presumió de ser el segundo arquero menos agujereado de la liga. De la jornada 1 a la 4 registraron 10 unidades sin ninguna derrota, hasta que en la 5 Monterrey se impuso 3-1. No cayeron de nuevo sino hasta la fecha 10, cuando Pachuca se llevó los puntos, y entonces no resbalaron más, consiguiendo su pase para cuartos, derechito y sin escalas. Lamentablemente el portero michoacano no estuvo presente en la fiesta grande, ya que una lesión lo dejó fuera, un hecho fatal, ya que fue el único jugador de la América que disputó todos los minutos de todos los partidos durante aquella campaña. Su lugar lo tomó el veterano Hugo Pineda. Los Esmeraldas fueron el rival a vencer en cuartos, pero pusieron muy poca resistencia y se despidieron con redondo escandaloso de 5-2. En el papel las Águilas saltaban como favoritas sobre Pachuca en semifinales. Para su desgracia los partidos se ganan con goles y no con pronósticos. Así que los Tuzos avanzaron a la serie por el título, luego de un 2-0 en la Bella Airosa y empate a palos en el Nido Mayor. Durante aquellos meses, los de Cuapa alternaron participando en la primera y única edición de la Copa de Gigantes de la CONCACAF, que reunía a los equipos con más afición de la zona, 2 por cada país. De México asistieron Chivas y América, cuadro que se coronó campeón en la final al derrotar 2-0 al DC United de la MLS. Aunque Ríos no estuvo presente en el campo, también alzó la corona de chocolate, al estar registrado con los emplumados. Para el invierno 2001, con un saldo de 3 empates, 2 derrotas y un solo partido ganado para la jornada 7, la directiva crema no resistió más y destituyó de su cargo al Coco Basile, atrayendo al entrenador de moda que sacaba campeón a quien fuera. Además de cortar al argentino, entre los hechos más relevantes durante las primeras jornadas reluce un intento de agresión a Ríos por parte de un aficionado de Tigres, mientras se disputaba la jornada 2. Afortunadamente, al final de todo, el espontáneo jamás pudo conectar al cancerbero, y América lo ganó 0-2. Don Manuel Lapuente se hizo cargo del timonel Águila desde la fecha 8, y para las 9 restantes medio enderezó el rumbo, aunque los números fueron insuficientes para acceder a liguilla. Pero no todo fue oscuridad en el seno Águila, ya que ganaron de nueva cuenta su lugar para la Copa Libertadores de 2002, tras superar con éxito los mentados torneos previos con nombres rebuscados. Entonces llegó el 2002 y las primeras fechas del intermitente torneo verano las alternaron con la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa de Campeones de la CONCACAF, a la cual mandaron un equipo B que despidió en octavos a la Alajuelense Tico. Esa mezcla de calendarios fue una de las grandes razones por la que los directivos concacafquianos comenzaron a cosquillar, y ese gusanito se convirtió en serpiente, cuando eventualmente nos quitaron la gran oportunidad de ver a nuestros clubes competir en Sudamérica. En la contienda de Conmebol, el América se mantuvo invicto hasta la fase de grupos, por lo que accedieron a la ronda de eliminación directa sin grandes inconvenientes, echando al Cienciano en la primera ronda con global de 5-2. Posteriormente tocó Morelia en cuartos de Liga Mexicana, despachándolos 2-1 en la ida, mismo score que repitieron para la vuelta. 10 días después, las Águilas se encontraban a pocas horas de hacer historia y romper una sequía de 13 años sin títulos para las vitrinas de los Azcárraga. Antes de la final con Necaxa, el apuentismo se encargó de La Piedad, que fue el sorpresivo superlíder. No obstante, no soportaron la presión y los reboceros quedaron fuera por global de 6-2. El Tigre de Uruapan no paró en la ida, pero sí en la vuelta, donde recibió un solo gol del chamaco Rafa Medina. Los Pumas quisieron hacer frente en semis, pero los amarillos estaban muy bien embalados y despidieron a los de la máxima casa de estudios tras las donas en el Azteca y el 2-1 en CU. De aquella serie destacamos el vuelo de Ríos para sacarle 2 escopetazos a Rodrigo Lemos. El primero fue un reversible antológico y el otro un lance magistral hacia su derecha. Aunque como sabemos, la de portero es una posición traicionera, que a veces da, pero casi siempre quita. En Ciudad Universitaria, Adolfo la regó feo con el gol de Müller, pero como el grande que fue, se reivindicó, sacando a una mano otra intentona del brasileño, y luego una más por abajo que hubiera sentenciado la eliminación americanista. Esto nos da el pase en la final, ahora podemos soñar
en un campeonato, ya estamos ahí, no hay que pensar que ya lo tenemos, pero qué bonita oportunidad. El duelo por el título se lo jugaron con Necaxa, el único equipo con el que Ríos había conseguido consagrarse monarca de liga. En la disputa por la gloria, primera parte, el de la cola de caballo recibió 2 descargas eléctricas que pusieron en desventaja al ave de las tempestades, y la cosa pudo acabar en 3-0. Pero en el ocaso del juego, el 25 rasguñó a tiro de esquina a la flecha de Luisito Pérez. Por supuesto que la derrota plantó muchísimas dudas en la afición americanista, que veía difícil revertir el marcador adverso, sobre todo ante los planteamientos defensivos de Raúl Arias. Las dudas también rondaron en los medios y en las demás aficiones, que se preguntaban si el hermano menor ayudaría al hermano mayor, pues la multipropiedad ensombrecía aquella final. El partido de vuelta tuvo sus que veres, pero esa temporada ya la analizamos con muchísimo más profundidad en este canal, por lo que no tengas dudas de que en la descripción te dejaré el link para que tú saques tus propias conclusiones. Ya en el juego de vuelta de esa final del 2002, y después de otra estampa coleccionable del guardián pelilargo para sacar el cabezazo de Sosa, el gringo Castro asistió de lo grande a Patiño, quien con la frente firmó el 1-0. Luego cayó el segundo por conducto de Zamorano, que dejó helado a Nicolás Navarro con su cruzado de izquierda. De ese gol surge la más grande polémica, ya que el chileno se encontraba en claro fuera de lugar. Antes de que el misionero se vistiera de héroe de la noche con su gol de oro, el arquero de Cristo se vistió de frac, con una salvada de otro planeta sobre el disparo de Gutiérrez, que pudo significar el 4º título necaxista. Finalmente Norberto fue el guapo que sedujo a la de Gajos, y al 107 empujó con la cabeza el tanto de la 9ª del Club América, y la segunda corona en el profesionalismo para el señor Adolfo Ríos. Contentos por toda la gente, a todos los americanistas, pónganse la playera de América que estuvieron con tanto tiempo guardada. La felicidad no pudo ser absoluta, ya que días más tarde se toparon con el Sao Caetano en las semifinales de Libertadores, y los brasileños los vapulearon 2-0 en el Campanella. Por lo tanto, el 1-1 del Azteca sirvió de nada, así que las Águilas no pudieron cerrar el semestre como tanto añoraban, disputando una final tras otra. Es obligatorio resaltar que el estratega nacional Javier Aguirre solo llevó a 2 miembros del equipo campeón al Mundial de Corea y Japón 2002, Germán Villa y Luis Hernández. Figuras como Ríos y Pavel Pardo lo vieron desde la sala de sus respectivas casas, demostrando que los caprichos de los técnicos siempre han estado ahí, aunque habría que puntualizar que la lista definitiva del Vasco se anunció el 11 de abril, cuando el América todavía era 10º de la general. Tal vez por eso no se fijó en los jugadores de Coapa. De cualquier modo, el guardameta mundialista se llamaba Óscar Pérez, dignísimo representante de la portería mexicana, y que no hizo extrañar al de los Pants. El segundo torneo del año comenzó bajo el interinato de Mario Carrillo, debido a una cirugía que alejó al de la boina hasta que regresó para la fecha 11. El conjunto Águila accedió a las finales del rebautizado Apertura, o el mejor de la tabla general. Sus únicas 2 derrotas ocurrieron con Toluca, partido en el que el 25 salió a cortar flores, permitiendo el cabezazo del Príncipe Guaraní, y con Atlas, tras los imposibles de Caballero, Valenzuela y el Chato Rodríguez. Con solo 14 dianas en contra, el equipo más odiado de este país pintaba para conseguir el primer bicampeonato de la historia de los torneos cortos, sobre todo porque en cuartos les tocaba a Santos Laguna, el peor clasificado a la fiesta grande. No obstante, la liguilla es un torneo muy diferente, y los de la Puente no supieron jugarlo. Durante la ida en el Corona, Rodrigo Ruiz escribió el 1-0 con un cañonazo de 3 dedos que Ríos nunca vio venir. Cuauhtémoc se sacó de encima a Adrián Martínez y retacó el 1-1 tras un rechace que pegó en el palo. Hugo Castillo concretó la voltereta parcial con un trayazo que le botó antes a Martínez, pero luego Livingston dijo ¿a dónde vas, Adolfo? Y con su movimiento de cuello plasmó el 2-2. 4 minutos después, el Pony concretó la nueva voltereta con un sencillo de interna. Más no tan rápido, gritó el misionero Castillo, que al 70 definió el 3-3, tras la pifia del grande Martínez. El cierre en el Azteca lucía inmejorable para la eliminación santista y el pase azul crema, sobre todo con la estoica tapada de Ríos tras el bazucazo de Altamirano. Pero la chamba en zona baja no depende solo de uno, y antes del medio tiempo la saga crema fue permisiva con Borghetti, quien controló a placer para luego fusilar a Adolfo Pai Pai, que se arrastró de trámite. Moctezuma Cerrato se ganó el desprecio del americanismo en una acción que hasta el más tronco canjeaba por gol, y el todavía campeón de México demostraba que estaba hecho un porterazo, rechazando la metralla de Romero. Finalmente nos dimos cuenta que Cerratos no falló porque era mal jugador, sino porque la puerta estaba maldita. De lo contrario es inexplicable el autogol de Germán Villa. Por los amarillos recortó el encorvado ídolo de multitudes, mas no fue suficiente.
y el equipo de Luis Fernando Tena saltó a semifinales. Para el primer clausura de la historia, Manuel Lapuente continuó a cargo del nido. El semestre no fue halagador en el torneo de liga, y vieron las finales desde el sofá por las buenas campañas de Toluca y Atlas, sus rivales de grupo, que se arrebataron liguilla. Caso contrario sucedió en la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde se metieron entre los mejores 4. Hasta ese entonces la competencia de la zona no era más que una piedra en el zapato para los técnicos mexicanos, así que Lapuente se subió al tren y para octavos de final contra el Futbolistas Asociados de El Salvador, envió un equipo alternativo. Adorri fue al marco y en su lugar se paró el suplente Becerra, quien atajó durante toda la justa. La ida en Cuscatlán fue un duro revés, porque los salvadoreños cazaron al AVE, pegándole 3-1. Sin embargo, para la vuelta en el Cotton Bowl, el América B se impuso 3-0. Esa misma noche del 26 de marzo, pero a 187 kilómetros de distancia, Adolfo vestía por última vez los colores del tricolor, gracias a la confianza que el nuevo técnico nacional, Ricardo Lavolpe, depositaba en él para enfrentar a Paraguay. El amistoso internacional se llevó a cabo en el Qualcomm Stadium de San Diego, 7 días después del duelo contra Bolivia, donde el cancerbero de las Águilas también saltó de titular, y México lo ganó 2-0. Durante todo el primer tiempo, los de verde no se cansaron de fallar, errando en 1, 2 y hasta 3 oportunidades. El cambio de lado sentó bien a los paraguayos, y por fin tocaron puerta con un cruzado de Pipino Cuevas, que el de la Mata nomás vigiló. Posteriormente se empleó a fondo, reaccionando a un fogonazo que contuvo a puros reflejos. Tras el paradón cayó el tanto mexicano, cuando Cristian Patiño pateó sin mucho rencor, pero le ayudó un desvío blanquirrojo y para adentro. Lo que pudo ser el segundo triunfo en la era Lavolpe resultó un gris empate, pues a la jugada siguiente la saga se olvidó quién era Cardoso, que a sus anchas controló y disparó dentro del área, batiendo a Ríos. Así, con una insípida igualada, nuestro protagonista decía adiós a la selección mexicana, una que siempre fue injusta con él, al no darle lugar ni las oportunidades que desde luego se mereció. La trillada máxima de así es el fútbol explica de la A a la Z el caprichoso fenómeno que a veces nos deja varias décadas sin buenos representantes bajo los 3 palos, y de la nada acumula a varios monstruos en los mismos ciclos. Con la absoluta azteca disputó solo 32 partidos, cosechando 2 Copas USA y 2 terceros lugares de Copa América. El desenlace azul crema en lo que hoy conocemos como Conca Champions también fue sombrío, aunque despidieron al alajuelense en cuartos de final. Para las semis contra Toluca lo perdieron por global de 5-4, despidiéndose del título. Tanto importó la serie a los técnicos que ninguno se apareció en el Azteca para el juego de vuelta. Y ya te imaginarás el coraje de los dueños de la CONCACAF. El Apertura 2003 no sería muy diferente para el americanismo, ya que se hospedaron en el grupo más cerrado de la competencia, y aunque terminaron novenos, fueron opacados por las buenas campañas de Pumas, Santos y Tecos. Durante el mes de octubre, América celebró su aniversario número 87, tirando la casa por la ventana. La directiva no escatimó y trajo al poderoso Barcelona de Rijkaard para batirse a duelo frente a poco más de 70,000 espectadores, que se dieron cita en el monstruo de concreto de la calzada de Tlalpan. Ese amistoso también sirvió como el de la despedida del máximo anotador de las Águilas, Luis Roberto Alves Ague. Ya mejor ni te aviso lo que te puedes encontrar en la descripción. Los de Ben Hacker vencieron a los de Frank con goles de Castillo, que desparramó a la saga culé, y Frankie Oviedo, que nomás cerró la pinza en las barbas de Rusto Rekber. Ríos García tuvo una noche monumental y levantó una barra imposible de penetrar ante las acometidas de Saviola, Cuaresma, Kluivert e Iniesta. Antes de iniciar el Clausura 2004, el experimentado cancerbero de 37 años y las Águilas disputaron la primera edición de la Interliga, el último torneo oficial completo que Adolfo Ríos jugó como americanista. Esta competencia realizada durante la cuesta de enero entregaba los 2 únicos boletos que la Conmebol concedía a los clubes mexicanos para participar en la Copa Libertadores, deshaciéndose de las pre. Los 8 contendientes se dividieron en 2 grupos de 4, donde los azulcremas compartieron sector junto a Tigres, Atlante y Atlas. El arquero de Cristo disputó todos los minutos en la fase de grupos, donde las Águilas de Ben Hacker terminaron segundos, jugándose contra Morelia el pase al partido de promoción por el boleto. Los cremas arrollaron a los michoacanos 3-1 y avanzaron para jugarse la vida con el Atlas. La serie con los rojinegros fue por demás vibrante. La ida en el Azteca comenzó complicada para el local, viéndose en desventaja con el señor gol de Carlos María Morales. Posteriormente, la extraordinaria tajada de Ríos sobre Ulises Mendívil fue un llamado de atención para sus compañeros, que retomaron el vuelo directo y sin escalas hacia la voltereta. Mendoza lo emparejó con un derechazo pegado al palo, y Blanco Bravo lo finiquitó con una ráfaga, luego de meterle todas las agujetas dentro del área atlista. Para la vuelta en la Perla vivimos una puesta en escena muy parecida a la ida,
Pero Adolfo cometió una de las picias más acentuadas de su carrera. Corría el segundo lapso cuando hizo mucha confianza atrás, olvidándose por completo del Charrúa Morales, que salió de la nada, y con la extensión escribió el 1-0, 2-2 global. No obstante, Reinaldo Navia quebrantó la paridad con un toquecito tras el ensayo de Mendoza, y posteriormente sentenció el 4-2 definitivo, gracias al hierro de Omar Blanco, que no pudo controlar el pase del poeta. Eso fue lo último de valor que se acumuló en el palmarés del guardameta, que no lo sabía, pero estaba viviendo sus últimos meses como futbolista profesional. Días más tarde arrancó la liga doméstica y Adolfo paró de titular en los juegos con Pumas, Cruz Azul, Veracruz y Tecos. Después de cuidar la puerta azulcrema contra Peñarol durante la presentación Águila en la Copa Libertadores, el michoacano tuvo que ser operado y lo mandaron a la congeladora por tiempo de 4 semanas. En su ausencia debutó un tal Guillermo Ochoa, que a sus 18 años fue elegido por Ben Hacker para resguardar el arco de los emplumados. Difícil pronosticarlo, pero aquel melenudo jovencito sería el recambio definitivo de Ríos, quien ya lo venía puliendo desde que lo subieron para entrenarse con el primer equipo. El veterano guardaballas de casi 38 años lo tenía bien claro. Aunque se encontraba pleno físicamente, la espinita del retiro lo picaba por aquí y por allá, como advirtiendo que su fin en el alto rendimiento estaba cerca. Para la fecha 5 contra Monterrey, el Nobel Paco Memo arrancó su trayectoria, y América lo ganó 3-2. Adolfo no regresó a las canchas, sino hasta el 15 de abril, enfrentando otra vez al Peñarol por la 6ª fecha de la Libertadores. Esos fueron los últimos 90 minutos del de los Pants en competencias internacionales. Debido a que Paco Memo lo venía haciendo muy bien, el dorsal 25 no vio acción en la liga hasta el 25 de abril, cuando vencieron 2-1 al Toluca. A la fecha siguiente contra Guadalajara, el nacido en Uruapan defendió el marco, llevándose por la mínima el clásico de clásicos, pero ya no apareció más en la fase regular. En el cuarto peldaño, con 32 unidades, América se metió directo a la serie de cuartos, donde Toluca arruinó la última liguilla del portero de Cristo. Navia inauguró el juego de ida con un cabezazo imparable para Cristante. Del fogonazo de Ciña jamás sabremos si fue gol o no, pero el que sí subió al marcador fue el de Paulo da Silva, que al 28 se animó de lejos para incrustarla en el ángulo, pese al manotazo del arquero crema. El chileno despegó de nueva cuenta el AME con otro testarazo fulminante. Sin embargo, al poco rato un remate de Cardoso se convirtió en asistencia y Lozano firmó el 2-2. A 10 del final, Adolfo reaccionó de maravilla para detener el frentazo de Saturnino. No obstante, el rechace cayó mansito a da Silva, que nomás la empujó al fondo. Ya en el vacío Estadio Azteca, por la bronca contra Sao Caetano provocada por Cuauhtémoc, Israel López anotó el único gol del encuentro y América quedó eliminada. Sin más opciones para extender lo inevitable, ese 30 de mayo de 2004, José Adolfo Ríos García vivió sus últimos minutos en el profesionalismo. Al día siguiente, el oriundo de Michoacán anunciaba su adiós definitivo tras 19 largos años, 2 títulos de liga y cientos de atajadas memorables, sin contar a todos los miles de niños a los que sirvió de inspiración para convertirse en guardianes del arco. Vestido de americanista, disputó 138 encuentros, repartidos entre liga y participaciones internacionales. El portero reiteró su desinterés para que se le despidiera con un partido de homenaje, ya que siempre buscó retirarse con la misma discreción que cuando debutó. Se terminaba entonces una trayectoria impoluta que inspira, hasta cierto punto injusta, pero satisfactoria para el que la vivió de inicio a fin. Entregado, longevo, sencillo, atajador, elegante, líder, ídolo. Así fue Adolfo Ríos, una absoluta leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué opinión te merece la carrera del arquero de Cristo? ¿El balompié está en deuda con él por no llevarlo a ninguna Copa del Mundo? ¿Crees que es parte del top 10 de los mejores porteros mexicanos de toda la historia? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y comparte la leyenda de Adolfo Ríos con todos tus cuates futboleros, para que reconozcan a este gran mito. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo haces, ya que así nos ayudas montones para seguir narrando a las más grandes leyendas del fútbol mexicano.